Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y que se puedan ir incorporando a la sala en el transcurso de estos minutos. Como sabían, pues hoy tendríamos nuestra clase síncrona sobre la materia del sistema de justicia penal y acusatorio, con el cual pues vamos a comenzar. Soy la licenciada Ana González, su asesora virtual en esta materia durante este bloque. Les doy la más cordial bienvenida. Pues llevamos una orden del día para la siguiente presentación, donde vamos a ver pues cuál es el enfoque general de la materia, la revisión de temas que les serán de utilidad para el transcurso de la elaboración de los productos y la comprensión de los mismos temas de esta materia. Asimismo, pues vamos a contar con un espacio en el cual leíamos zona de dudas y preguntas para que ustedes puedan participar en ella y pues podamos también lo que es ejemplificar parte de los temas para una mayor comprensión. Antes que nada, pues como sabemos, cambió hace unos años nuestro sistema de justicia penal. Veremos lo dentro de la guía de antología de la materia, pues bueno, que se abordan puntos tanto del sistema adquisitivo como del sistema acusatorio, esto con la finalidad de establecer un poco lo que es el derecho comparado y poder determinar cuáles fueron esos puntos que hicieron de que nuestro país cambiara en el sistema de justicia que teníamos anteriormente llamado inquisitivo. Lo que sí es muy importante es, pues como han visto durante sus materias de derecho penal e inclusive procesal penal, pues bueno, es que cambia la terminología a comparación de otras ramas del derecho. Algunos conceptos que ustedes vieron en procesal penal, como es la averiguación previa, la etapa de preinstrucción, de instrucción, pues obviamente ya no se llevan a cabo por medio de este sistema. Eso se aplicaba para el sistema inquisitivo y se seguirá aplicando, pero para otras ramas del derecho. Por ello es que se conocía el derecho civil como la columna vertebral del derecho, porque todo lo que tenía que ver en base a lo que es el procesal civil, pues bueno, eran las mismas etapas, el mismo procedimiento, inclusive para la penal. Ahorita, pues únicamente queda para las demás ramas del derecho, a excepción de la que nos ocupa en este bloque y en este momento. Entonces, en el sistema inquisitivo, pues bueno, ¿qué es lo que se tenía más que nada? Lo que es el Ministerio Público, el cual era dotado con una fe pública, el cual pues con el nuevo sistema ya no lo tiene. Había lo que es la Policía Judicial, el cual pasa a ser ya Policía de Investigación, lo que era un defensor, conocido defensor de oficio, en el cual pues bueno, ya también cambia su connotación. Y vemos cómo ahora pues predomina lo que es la presunción de inocencia ante cualquier situación desde un principio. Abro aquí paréntesis, puesto que luego los temarios no contemplan este punto de lo que es el primer respondiente, y es pues realmente muchas veces con lo que se comienza esta nueva etapa en los casos de flagrancia, y es importante poder determinar pues cuál es el proceso que llevan ellos, cuáles son los protocolos de actuación. Obviamente hay muchos protocolos, los podemos encontrar en las páginas de las Secretarías de Seguridad Ciudadana correspondiente a cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México. Y vemos que va a haber una infinidad de protocolos, ya sea para manifestaciones, para multitudes, para menores de edad, para mujeres, para personas con preferencias sexuales diferentes. En fin, hay muchas formas de proceder.
Nos vamos a enfocar un poquito ahorita en lo que es el proceso de aseguramiento de una persona o de detención, como se le conoce coloquialmente, porque normalmente si no somos policías, pues desconocemos esta parte de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y tenemos una idea muchas veces equivocada, porque no conocemos realmente el medio y qué es lo que debe de hacer. Parte de estas actuaciones nos lo establece el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Ciudadana, el reglamento interno de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, de cómo es que deben ellos de contemplar cuáles son las funciones, aparte de que ahora son coadyuvantes del Ministerio Público. Pero más sin embargo, siempre van a tener una máxima, el que va a ser salvaguardar la vida y la integridad física de la víctima o del ofendido, según sea el caso, prestarle el auxilio, si es que todavía se encuentra con vida, prestarle los primeros auxilios, pedir apoyo y posteriormente, pues la valoración de la situación, ver si procede, es viable proceder con la detención, si se tiene a la vista a la persona inculpada o presunto responsable. Recuerde que aquí no podemos ahorita hablar de un delincuente, no podemos hablar de un culpable, no podemos hablar de un imputado porque todavía no cuentan con esa calidad, todavía no han sido presentados ante el Ministerio Público. Se está viendo cómo va a proceder la detención primeramente, en el cual comienza con la marcación del alto por medio del comando de voz. Se le explica a la persona, inclusive, por qué está siendo, por qué motivo está siendo detenido, quién lo acusa, por qué lo acusan, de qué lo acusan. En caso de oponer resistencia, pues bueno, sí será necesario utilizar la fuerza legal y legítima necesaria únicamente para el sometimiento del individuo, realizar lo que es la colocación de los candados de manos, coloquialmente conocido como esposas, leerle los derechos, inclusive darle los derechos por escrito a la persona, avisar vía radio a lo que es su base, para posteriormente entonces sí poder hacer el traslado ante el Ministerio Público y realizar la apuesta correspondiente, hacer la entrega, llevarlo con el médico legista, obtener el certificado médico, entregar eso también en el Ministerio Público, hacer el registro de la detención, poder rendir entonces ahora sí su informe homologado, el cual es bastante extenso, el cual es bastante detallado o debe de ser detallado. Y digamos que de alguna manera, brevemente, aquí termina lo que es el proceso de detención por parte del primer respondiente. Entonces, es mucha la labor que se tiene que realizar en casos de flagrancia. En dado caso, pues bueno, si hay una denuncia previa, una querella, pues ya se estará dando una orden para que puedan localizar a la persona y de todos modos proceder con su detención de una forma pues bastante similar y poderlo poner a disposición del Ministerio Público para ir realizando también lo que son las investigaciones necesarias. Entonces, dentro de nuestro sistema de justicia penal, ¿qué sujetos vamos a encontrar en este procedimiento? Esto va a estar en base a lo establecido por el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la víctima u ofendido, que va a ser el sujeto pasivo que resiente directamente la afectación producida por la conducta delictiva, el cual puede ser una persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta delictiva. El asesor jurídico, que dentro de sus funciones se encuentra asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad. Este asesor jurídico, pues obviamente puede ser inclusive coadyuvante o va a ser coadyuvante del Ministerio Público, que recordemos ya no cuenta con esa fe pública. El imputado, que aquí ya se le está dando esa calidad, aunque todavía no se ha formulado la imputación, que va a ser el sujeto activo que realiza el acto delictivo. El defensor va a ser el licenciado en Derecho titulado, elegido libremente por el imputado, al cual deberá asistir
desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. Este defensor podrá ser privado o público. El Ministerio Público, sea el de la Federación, para el caso de los delitos federales, o de las entidades federativas cuando son competencias locales. Las policías, cuyos elementos se especializan en la investigación de delitos del Foro Federal o del Foro Común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan bajo el mando y la conducción del Ministerio Público en términos de lo que dispone la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables. El órgano jurisdiccional va a ser el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o común, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Este sujeto es parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, o en su defecto de cada entidad federativa a la que corresponda. Vamos a ver lo que es la etapa de investigación inicial, cuál es su concepto. Este va a ser el que se denomina investigación preliminar a la fase del proceso penal, que se inicia cuando alguno de los órganos encargados de llevar a cabo la investigación, el policía o ministerio público, toma conocimiento de un hecho con apariencia delictiva. Esta fase concluye con el pronunciamiento del Ministerio Público, a través del cual precisa si se han reunido o no los requisitos necesarios para iniciar una investigación formal contra uno o más imputados por uno o más delitos determinados. Recordemos que ahora el Ministerio Público está facultado para poder decidir si se lleva o no a cabo una investigación. Como desarrollo, durante la investigación preliminar, el Ministerio Público no puede ordenar que se realicen diligencias que afecten derechos o garantías aseguradas por la Constitución, tratados internacionales reconocidos y o las leyes nacionales, por requerir en tales casos la autorización previa y expresa del órgano jurisdiccional respectivo, es decir, mediante lo que es un juez. Entonces, se tienen que cumplir todos estos requisitos antes de poder realizar una investigación ya más en forma. Las etapas del nuevo proceso penal, pues bueno, como han oído escuchar, es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Obviamente, cada una de ellas tiene ciertas particularidades. La etapa inicial va a ser la audiencia inicial, que se puede realizar en 2 sesiones, dependiendo del interés del imputado de que se resuelva su vinculación al proceso en el momento en que se formula su imputación o en un plazo de hasta 144 horas. Hasta que se formula la imputación es que realmente la persona va a tomar esta condición como imputado. Antes de todo ello, únicamente va a ser un presunto responsable, un indiciado, pero si no ha hecho el Ministerio Público la formulación de la imputación, pues no le podemos llamar imputado. La audiencia inicial tiene como propósito, 1, controlar la detención, esto es, pasar con el juez de control para que pueda calificar de legal o ilegal la detención por parte del primer respondiente. El segundo punto es formular la imputación, decirle a la persona imputada de qué se le acusa, quién lo acusa y realizar la clasificación jurídica del delito. Discutir las medidas cautelares, que estas son solicitadas por el Ministerio Público y otorgados por el juez de control. Establecer el plazo de cierre de la investigación, que también lo realiza el juez de control. Vincular a esta persona a un proceso, y en esta audiencia participan 3 elementos esencialmente, que van a ser pues el Ministerio Público, la persona el imputado y el juez de control. Entonces, el Ministerio Público, que formula la imputación y solicita las medidas cautelares. El imputado y su defensa, que declaran lo que a su derecho convenga y en su caso solicitan las declaraciones que sean necesarias sobre la imputación. El juez de control, quien habiendo escuchado la imputación, argumentación y justificación del Ministerio Público, así como la declaración del imputado, valora y resuelve la libertad plena con las reservas de ley o resuelve un auto de vinculación a proceso. En la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público formule la imputación, el juez de control le pregunta al imputado si en ese momento quiere que se resuelva, si lo vincula a proceso y se acoge a que se realice en esa audiencia, o si quiere hacerlo en un plazo de 72 horas o el plazo de 144 horas.
En caso de que el imputado opte por un plazo de 72 o 144 horas, el juez cita a la siguiente audiencia quienes intervienen y establece las medidas cautelares que correspondan, que es muy común que escuchemos que se solicita la duplicidad del término constitucional. Pues bien, estos son los puntos más generales que se llevan a cabo dentro de la audiencia inicial. Obviamente cada audiencia debe de llevar ciertos formalismos, con la intervención de lo que es el secretario, se hace la verificación de que se encuentran las partes presentes, se hace la verificación de los conocimientos de los derechos constitucionales, tanto para la víctima o ofendido como para la persona que está siendo imputada. Se vuelven a confirmar los datos, es decir, hay todo un protocolo, un sistema también para poder llevar a cabo estas defensas, o vamos a llamarlo, por decir, un formulario. Esto va a ser para cada una de las etapas. En la audiencia intermedia, pues bueno, concluido ya el plazo de cierre de la investigación del Ministerio Público que dio en la etapa inicial el juez de control, se dan 10 días para determinar si se solicita la evidencia de la inexistencia de delito o la irresponsabilidad del inculpado, procede a una suspensión a proceso, celebra algún acuerdo reparatorio o bien formula acusación. Y en caso de que proceda con esta última, se da inicio a la fase intermedia. Esta etapa inicia con la formulación de la acusación y tiene por objeto principalmente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. La etapa intermedia inicia con la acusación que presenta por escrito el Ministerio Público en su fase escrita y la audiencia intermedia, que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Y finaliza con el dictado del auto de apertura de juicio oral. En nuestro concepto, es la acusación que presenta el Ministerio Público, la que tiene comprobada una teoría del caso y, por ende, la visión estratégica de cómo se va a afrontar el caso con miras de llegar al juicio oral. Esta visión debe girar en torno a los hechos y obviamente a lo que son las investigaciones. La etapa intermedia es trascendental y tiene por objeto el ofrecimiento, la admisión y depuración de medios de prueba, así como la depuración de aquellos hechos que las partes deseen presentar ante el juez de control. Fase oral, audiencia intermedia. En juicio oral, permite tener la oportunidad de controvertir aquellas pruebas que por su estrategia en la teoría del caso deseen que no les sean admitidas a la contraparte, así como para la autorización de acuerdos probatorios. También se llama etapa de preparación a juicio oral, ya que es una etapa filtro, descongestionadora en todos los sentidos y no únicamente en aquellos casos en donde las partes pretenden llegar a juicio oral, sino también se orientan por estrategia hacia otra vía, como puede ser un procedimiento abreviado. En ella se permite que las partes redireccionen su causa hacia una solución distinta al juicio oral, tan importante etapa en materia de descongestión e igualdad, que generalmente se informaba, enseñaba de manera rápida y desde un punto de vista administrativo. Si bien es cierto que esta tiene un enfoque administrativo llamado también de forma, también constituye un filtro importante a nivel probatorio. Es decir, la finalidad es que se puedan depurar los hechos que muchas veces solo engordan el expediente, la carpeta de investigación, que no son realmente de tanta utilidad, que se puedan desahogar ahí las pruebas que no son tan relevantes, pero que sí son útiles, y las más trascendentales, las más de mayor peso, pues entonces esas sí pasan a la etapa de juicio oral. Aquí podemos entrar a lo que es el procedimiento abreviado, si es que realmente la persona imputada es culpable de lo que se le está acusando. Muchas veces se utiliza como estrategia del abogado defensor, pero ¿qué pasa? Que si no hace un buen análisis del delito, muchas veces lejos de ayudarlo, pues lo está condenando. Y tal vez, aunque haya cometido alguna conducta delictiva y no se analizó bien el delito, puede haber una legítima defensa, puede haber una excusa absolutoria, puede haber alguna ausencia de conducta, es decir, algo que lo ayude a que pueda tal vez
obtener una sentencia absolutoria, pero si no sabemos realizar realmente este análisis, este proceso, pues lejos de ayudar, vamos a perjudicar a nuestro cliente. Entonces, sí es muy importante que desde un inicio se analice bien el delito, que cumpla con todos los requerimientos, con toda la conducta típica y antijurídica que marca la misma norma penal, y se puede analizar en base a ya sea la teoría pentatómica o heptatómica, según el delito que se trate. La audiencia de juicio o etapa de juicio oral, su importancia radica en la posibilidad material, tanto para el Ministerio Público como para la defensa, de comunicar sus ideas respecto de cómo pasaron los hechos al tribunal oral, así como de prevenirlos respecto de aquellas pruebas que serán trascendentales para probar sus respectivos dichos, y de igual manera alertarlos de alguna prueba que se considere inadecuada o de dudosa credibilidad por la contraparte. En este se comenzará con los alegatos de apertura y será el momento procesal para hacer exposición de la teoría del caso. Obviamente se tiene que preparar lo que se va a hacer, se hace también lo que es el ofrecimiento de pruebas, de qué manera se va a ofrecer. Hay reglas para poder establecer el interrogatorio, el contrainterrogatorio, de qué manera se deben de formular las preguntas, especificar quiénes son las que los van a desahogar en el caso de si son pruebas documentales públicas, documentales privadas, si son testimoniales, si son periciales, pues poder establecer de una manera práctica, técnica y fehaciente para poder tratar también de convencer a lo que son los jueces. Recordemos que en esta etapa son 3 jueces los que van a participar en el tribunal de alzada y no tienen conocimiento previo del asunto más que lo que alcancen a leer en la carpeta de investigación, puesto de que esa es una de las ideas y de los cambios de este nuevo sistema de justicia, de que no sea el mismo juez que conozca todo desde un inicio para poder evitar favoritismos o alguna inclinación desde un inicio. Por eso tenemos primeramente la intervención del juez de control. La teoría del caso va a tener una cierta estructura en el cual consta de 3 elementos. El primero es el elemento fáctico, que realiza un análisis detallado de los hechos con base en los datos obtenidos durante la investigación, en el cual se dé cuenta de forma clara, precisa y específica de las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que sucedieron los hechos, materia de juicio. El elemento probatorio se define los elementos probatorios que se tienen para respaldar cada una de las proposiciones fácticas, sustentándolos en las entrevistas de los testigos. El resultado de periciales, así como los aportes de los objetos materiales y otros documentos presentados ante la audiencia de juicio. El tercer elemento es el jurídico, donde se analiza la forma en que los hechos se enmarcan o no en una determinada hipótesis jurídica para adecuarlos a un tipo penal. Dentro de las novedades, por decirlo de alguna manera, pues de este sistema tenemos las salidas alternativas al juicio, en las cuales vamos a encontrar los criterios de oportunidad arreglada, la conciliación, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, que es el que les comentaba, donde se puede dar por confeso a la persona. Se puede llegar también a lo que es la conciliación conforme a la reparación del daño, pero obviamente para cada una de estas salidas alternas, pues se deben de cumplir ciertos requisitos que establece el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe aclarar que si se solicita, ya sea el presunto responsable, o sea la víctima o el ofendido, alguna salida alternativa al juicio, y la otra parte no lo acepta, simplemente no se puede llevar a cabo. Para ello deben de estar completamente de acuerdo ambas partes. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estos puntos que nos podemos encontrar para que sean tomados en cuenta? Pues bueno, vamos a ver alguno de ellos. Primero, si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión. Si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. En los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad, que obviamente pues no aplicaría para estas salidas alternas.
que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima, que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulta inapropiada. El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores del delito siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro. Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal. En este caso, el juez de primera instancia estará obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente. Ya si se sobresee el caso, pues bueno, hay cierto momento en el cual se pudiese retomar si es que realmente se encuentran mayores elementos durante la investigación o simplemente pues ya no se continúa con el mismo. Les sugiero poder obtener lo que es un Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, ya que pues realmente es bastante digerible y nos puede llevar de la mano inclusive ante cada una de las etapas, junto con sus excepciones. Bueno, esta zona es de dudas y preguntas para poder interactuar entre ustedes conmigo, obviamente, poner ejemplos sobre qué puntos se pudieran tomar. Lamentablemente no asistió nadie en tiempo real. La grabación estará disponible en la plataforma para que la puedan consultar. Y en caso de alguna duda, pues estoy a sus órdenes por medio de la plataforma, ya sea de los temas o ya sea de los mismos productos que tengan que elaborar. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.